Los apóstoles eran predicadores, los apóstoles eran pastores, los apóstoles eran los enviados a llevar el mensaje de salvación a las personas. Pero había algunas necesidades en la congregación de Jerusalén. Necesidades que eran obvias, necesidades que ya estaban siendo complicadas y mal interpretadas. Y los apóstoles decidieron poder buscar personas de confianza que tomaran este tipo de trabajos con respecto a la administración de alguna ayuda que se les daba a las viudas. Hoy en esta mañana déjame decirte, amigo, sin duda Dios te ha elegido a ti porque tiene ya un trabajo específico para ti en su reino. Quizás tú vienes porque, bueno, te han invitado, como decía aquí la hermana, ya este cipote no me deja en paz, voy a ir a la reunión. Quizás uno tiene una mentalidad humana, pero Dios ya tiene un plan espiritual y lo tiene claro. Dios sabe muy bien qué es lo que quiere para ti. Dios sabe muy bien lo que quiere hacer en tu matrimonio, en tu vida y en cada uno de los planes que tú tienes para tu futuro. Dios sabe cuándo y dónde tú vas a estar aquí saliendo como esta nueva hermana que hoy salió de las aguas del bautismo. Y tiene claro qué es lo que vas a hacer tú dentro de su reino. Estos hombres fueron elegidos, y específicamente Esteban fue elegido porque era un hombre, dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hoy yo quiero animarte a que tú entiendas, Dios quiere llenarte de fe en esta mañana, pero también quiere darte su Espíritu. Y los que hoy ya somos cristianos, es tiempo de tener la actitud en nuestro corazón de decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Amén. Y en esta mañana espero que nos ayude este sermón a poder entender que Dios sí tiene un plan. Una necesidad en la iglesia llevó a que personas, hombres de confianza, fueran elegidos para que el reino de Dios siguiera avanzando. Seguimos leyendo versículo 8 esta historia. Esteban, lleno del poder y de la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertados, junto con los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente, porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pagaron entonces a unos que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. De este modo alborotaron el pueblo y los ancianos y los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además buscaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban ahí sentados al mirar a Esteban vieron que su cara era como la de Héctor Cruz. Increíble, ¿va? Como un ángel. Wow. Solo Dulce lo ve así, porque ella es dulce. Aquí está el problema grave en el que este hombre, un discípulo de Jesús, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, estaba metido. Solo quiero comentarte que para mí, y aún para muchos eruditos, estos dos capítulos, el capítulo 6, capítulo 7 de Hechos, son un punto clave en la iglesia primitiva, y lo vamos a ver durante el sermón. Aquí se definen muchas cosas. Con la historia de este hombre, con la convicción de este hombre, con la decisión de este hombre de predicar a Jesús, el cristianismo cambió. El cristianismo se definió. Déjame decirte que para ese entonces los cristianos y los judíos, para ellos era lo mismo. Recuerda que todos los cristianos para este entonces eran judíos. Tenían tradiciones, tenían la ley, tenían muchas cosas bien arraigadas en su corazón y en su estilo de vida. Ejemplo, ir a las sinagogas. El judío que se había convertido en cristiano seguía yendo a las sinagogas. Recuerda que como judío ellos esperaban al Mesías. La única diferencia que había en este momento es que ellos habían reconocido a Jesús como el Mesías.
pero muchas de las prácticas eran las mismas. Entonces, hasta este momento, el judaísmo con el cristianismo eran la misma cosa. El judaísmo, al llamar a la gente a seguir la ley de Moisés para tener una mejor relación con Dios, era algo bueno. El cristianismo, el poder ver al judaísmo que lo único que hacían era tener una relación profunda con Dios, era bueno. Pero algo hizo este hombre llamado Esteban que definió qué era el judaísmo y qué era el cristianismo. Y esto fue el gran problema que lo llevó a poder meterse a un tremendo lío con el pueblo, con los ancianos, con los maestros de la ley, a tal grado que pagaron a testigos falsos para poder condenarlo. Si tú lees el versículo 7 del capítulo 6, dice al final de ese versículo, incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe, porque para ellos era lo mismo. Era aceptar a Jesús nada más como Señor, como Salvador, como el Mesías. Esto era la gran diferencia que quizás en su momento Esteban empezó a predicar con mucha convicción. La religión no es lo más importante. Esto es lo que empezó a hacer de que Esteban no cayera tan bien ante el pueblo, no fuera tan aceptado entre los judíos, no fuera tan aceptado en el judaísmo, porque para Esteban Jesús era la esencia de su vida y de una relación cercana y real con Dios, no una religión, no una ley, no esto, no lo otro, no las tradiciones, no las reglas hechas por los humanos. Y esto fue lo que empezó a hacer una diferencia entre un cristiano y un religioso judaísta. Las reglas no son lo primordial. La esencia para Esteban en su predicación es Cristo. Y en este momento, cuando ya este hombre empezó a predicar que Jesús es la esencia, que Jesús es la salvación, que Jesús es el perdón, que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida, es cuando los judaizantes empezaron a verle mal. Versículo 12 dice que los ancianos, maestros de la ley, el pueblo entero, lo llevan ante la Junta Suprema con testigos falsos que lo acusan de cosas imperdonables. El poder blasfemar contra Dios y contra Moisés era imperdonable para un judío. Y no importaba que Esteban fuera judío, no importaba qué tan reconocido podía ser dentro de ellos mismos, pero lo que había, la acusación que les estaban dando, era imperdonable. Y no importaba qué cara tuviera, iba a ser juzgado. Cuando tú y yo, amigo, hermano, nos atrevemos a ser diferentes en un mundo que se deja llevar por la moda, en un mundo que se deja llevar por los prejuicios, en un mundo donde quizás cualquier cosa puede influenciarle menos la palabra de Dios, y tú y yo nos atrevemos a ser diferentes, vamos a ser criticados. Y vamos a empezar a ser personas que no son bien vistas. Cierto, así es. Pasó conmigo cuando me hice un cristiano. Dinos. Con mis amigos ya no era muy bien visto. Ajá. En mis círculos de trabajo ya no era muy bien visto. Aún en mi propia familia ya no era muy bien visto. Sobre todo cuando en mis convicciones decía mentir es pecado. Sea pequeño, sea grande, sea como sea, es pecado. Y esto es algo no normal en nuestra sociedad. Cierto. Y cuando tú empiezas a sacar tus convicciones, la gente empieza a verte y a criticarte y a levantarte algunos falsos. Vamos, Esteban no solo fue criticado, no solo le levantaron algunos falsos que al final lo llevaron a la Junta Suprema por ser diferente. Esteban fue asesinado a pedradas. Entonces, para mí es venir acá
y animarte a que salgamos de aquí diciendo: Señor, aquí estoy, envíame a mí, es muy sencillo y muy fácil. Pero lo que requiere esto, las consecuencias que te van a llevar a poder tomar una decisión delante de Dios, de decir: Señor, no importa, aquí estoy, envíame a mí, no van a ser nada fáciles. Cierto. En otras palabras, lo que trato de decirte es: no es sencillo el tomar una disposición de: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Cierto. Seguimos leyendo esta historia.